Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Casi las 3 de la tarde, estamos en vivo desde la tele y vamos a seguir completando la opinión de nuestro panel en este debate sobre el primer tema de esta tarde, que tiene que ver con esa avioneta allí aparecida en el departamento de Paysandú. Te decíamos que había más dudas que certezas. ¿Vero? Bueno, yo creo que le ponemos a la parte aeronáutica, a los radares, a la ley de derribo, le ponemos una expectativa que como instrumento en sí mismo yo no creo que sea la solución para combatir el narcotráfico, ¿no? Porque cuando el narcotráfico tiene redes tan poderosas que se van, las cantidades de kilos que se van por el principal aeropuerto del país pasando por un escáner, me parece que el asunto no está más allá de lo anecdótico y de que esto nos sirva para poder llegar al meollo del asunto. El meollo del asunto es lo que sucede en tierra, lo que sucede en Uruguay. Y creo que a eso todavía no se le ha hincado el diente como se debería. A veces miramos los noticieros y parece ser que la política en contra del narcotráfico es ir a tirar la casa de los chingas en Casaballe, cuando en realidad detrás de eso sabemos que hay proveedores, sabemos que hay grandes pesos pesados del narcotráfico que siguen trabajando y que mañana van a conseguir a otras personas para seguir haciendo su tarea, para seguir distribuyendo y para seguir vendiendo. Entonces, más allá de que, por supuesto, tenemos que mejorar los controles, tenemos que reforzar nuestros controles de frontera, creo que le depositamos a este asunto una especie de poder mágico de que cuando estén todos los radares, cuando tengamos algo que no va a suceder nunca, además porque los recursos son finitos, vamos a poder combatir el narcotráfico. El narcotráfico si no entra, se tiene... si pero tú tenés... Si no entra, ¿qué hacen los narcotraficantes? Es imposible que un país controle cualquiera. Somos chiquitos. No pudiste controlar el aeropuerto de Carrasco, no pudiste controlar coima, eso. Se comprobó que pagó ¿Y de dónde viene la coima, García? La coima viene del narcotráfico. Es parte del problema, la coima. Entró antes. Es parte del tema. Entró la droga. Si no entra, no puede salir. Un narcotráfico fuerte, así como salió, entra, porque también podés tener funcionarios corruptos. Entonces, para que no vale la pena controlar nada. No dije que no vale la pena controlar nada. Dije que le depositamos a los controles, a la ley de derribo y a la posibilidad de bajar una avioneta. Bueno, sí, estamos demasiado cerca. Bajar una avioneta en vuelo, le depositamos el control del narcotráfico. No se va a erradicar el narcotráfico porque eso exista cuando tú tenés en tierra grandes redes que no han sido combatidas. Escuchemos a Camino. Bueno, sobre estos temas, son temas que aún vaya la imagen, están demasiado en el aire, ¿no? Pero así mismo hay cosas que podemos, me parece, asegurar o por lo menos suponer. Del mismo modo que cuando el embarque aquel en el contenedor con los bolsos de gimnasia, con el tráfico de drogas más grande de la historia, del mismo modo aquel que pasó por el escáner, recuerdo que acá comentábamos, si esto ocurrió es porque ya muchas veces ha ocurrido antes, ¿no? Justo el primer caso que ocurre no va a ser el que se va a detectar, ¿no es cierto? Bien, ese es un asunto. Sobre este tema no hay que ser demasiado lúcido para suponer lo mismo. Esta avioneta no es justo ni la primera ni una de las pocas que surcan nuestros cielos. La soberanía de los cielos es un tema que siempre está arriba de la mesa, aunque parezca contradictorio. Pero en todo caso, a mí me parece que a diferencia de lo que suele decirse, el asunto es cómo entra, que también forma parte del problema, a lo mejor es una discusión inútil. A mí me parece que lo clave es cómo hacemos para que no salga. ¿Pero por qué hago hincapié en esto? Porque Uruguay, a propósito del volumen de droga, es una cosa que ya más o menos está unánimemente aceptada, la inmensa mayoría, el inmenso volumen de droga que ingresa al Uruguay no es para quedarse en Uruguay, ¿no es cierto? Por una cuestión de mercado. Claro que queda aparte, claro que se paga con eso, claro. Pero sin embargo, la inmensa mayoría sale. Y las salidas, es así, uno tiene la impresión que usan canales un poco más orgánicos a los que sí inevitablemente necesita de cierta dosis de complicidad de agencias o funcionarios del Estado. Ese es un asunto que me parece clave que hay que seguir, porque para obvias tan mínimas y básicas como que si hay un escáner haya alguien del otro lado viendo el escáner. Además tenemos que tener, obviamente, que todas las condiciones para tratar de controlar al máximo.
O sea, yo entiendo lo de las expectativas, pero obviamente tiene que haber situaciones concretas, protocolos, la frontera lo menos colador posible. Sí. Y bueno, y después hay un asunto... Perdón, y profesionalismo, ¿no? Que al pasar se dijo... Me gustaría agregar una cosa pequeña, que al pasar se dijo en el tape, que la puedo entender en la medida que forme parte de un razonamiento mayor, y es, los posibles hasta el momento, según la fiscal, los posibles delitos son de orden aeronáutico. Bueno, en la medida que nos sigamos investigando, ¿no? No, pero es hasta ahora, No, justamente. Pero me parece que es una cosa que... Porque naturalmente hay dos personas detenidas, sus testimonios, los trabajos, me parecía, de la... No sé si es de la Fuerza Aérea Técnica que busca, no solo las razones por las cuales cayó el avión, sino rastros de algún tipo que permitan encontrar... Y bueno, la forma, las razones por cuales aterrizó, por decir de algún modo, en ese lugar, también puede echar luz sobre el... Es curioso también que no hayan encontrado absolutamente nada. Ahí adentro, ni un papelito, entonces obviamente Otro dato que se espera es si estas personas tienen un requerimiento de Interpol y demás, ¿no? Porque hasta ahora son quienes dicen ser y lo que dicen ser sus documentos. La avioneta es la que dice ser y todavía no sabemos. También hay un dato que falta todavía, ¿no? Hay un detalle más que me parece que vale la pena ponerlo arriba de la mesa, y es que este tipo de delitos, en la medida en que se cometen involucrando distintas jurisdicciones nacionales, necesariamente para ser combatidos tienen que tener la coordinación de justamente los mismos países donde el delito se comete, porque tenemos donde se produce la droga, de dónde sale, por dónde atraviesa, dónde llega y a dónde va. Y acá me parece que hay un punto importante, porque en cada una de estas situaciones que han salido a la luz, la última es un cargamento que apareció o se encontró en el aeropuerto de Madrid, en Barajas, si no recuerdo mal, hace pocos días, por lo menos trascendió la noticia hace pocos días. Lo mismo que pasó en Alemania, lo mismo que pasó en Suiza con el avión que llegó allá cargado en Montevideo. En todos los casos, digamos, la información que llega a la opinión pública uruguaya, no digo las autoridades, digo a la opinión pública uruguaya, es una información siempre un poco fragmentada, un poco que deja algunas zonas oscuras. ¿Sabían o no sabían? ¿Qué se hizo desde el primer aviso? Entonces, me parece que este punto es muy importante. Y esto sí me parece que tiene que ser informado, porque yo puedo entender que haya dificultades para controlar el ingreso de este tipo de aeronaves y técnicamente lo entiendo razonable. Ahora, cuando entra en juego la información que necesariamente tienen que suministrar distintos países entre sí para este combate, que es un combate internacional, me parece que ahí hay que poner todas las cartas arriba de la mesa. O sea, ¿cuándo fueron avisados de lo de Madrid, por ejemplo, que es lo último que sabemos? ¿Quién fue avisado? ¿Qué se le dijo? ¿Qué personas estaban involucradas? Con esto de las 4,5 toneladas en Alemania. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuándo se supo? ¿Qué se hizo en función de la información que se recibió? Y mientras esto no salga a la luz, mientras esto no se especifique clara y rotundamente, siempre va a quedar aquí sí sobrevolando la sospecha de que no se hace todo lo suficiente, de que no se es muy transparente con la información, cuando en este caso es necesario que la información sea transparente, porque todos tenemos que estar tranquilos de que se están haciendo todos los esfuerzos, no solamente con un señor que está en el escáner y que no ve nada cuando pasa, no solamente en el puerto, sino también cuando llega la información del exterior, cómo se procesa. Bueno, pero a ver, sepamos también que hay cosas que son trabajos de inteligencia, y que la inteligencia exige, obviamente... Pero después que se descubre... A ver, Mutis, bueno, pero después sí se ha dicho... Que en Barajas los sotas no debe ser tan raro. Sí, no, hay cosas que incluso se han dejado llegar justamente para seguir el camino y después poder realmente agarrar al pez gordo. Bien, entonces... tampoco seamos tan ingenuos. Acá tenemos un pez gordo y se escapó por la puerta de la cárcel, se tomó un taxi y nunca más se supo de él. Y había un pez gordo. O sea que teníamos al pez gordo y se nos fue por la puerta de la cárcel. Moravito, estás hablando de Moravito. Pascal le está siguiendo el rastro. No, le voy a preguntar a Pepe Sena, que sabía tanto del asunto. Estamos dando por supuesto que esto tiene que ver con el narcotráfico. Puede no ser. ¿Puede no ser? Tiene 4 patas. Primero, es muy difícil porque... No, yo pregunto. Es muy difícil porque acá tenemos dos situaciones. Gente que se está jugando la vida y gente que no presenta un plan de vuelo, que es lo que haría cualquier piloto sobre la tierra cuando se sube una aeronave. Por lo tanto, no sabemos si la aeronave que aterrizó estaba en vuelo hacia algún lugar y había descargado o iba a buscar y volvía. Claro. Empecemos por ahí. Sí, menor creo que la de Graciano, en el sentido de que algún tipo de irregularidad obviamente ocurría. Uno puede suponer, hasta por estadística, que se trata de narcotráfico. Pero aunque no fuera narcotráfico, algún tipo de irregularidad delictiva... Por eso, por lo menos, tranquiliza a la opinión pública el hecho de que hay un delito seguro que es
el plan de vuelo. el aeronáutico. El aeronáutico, exactamente. En una crónica que Cerramos publica contigo, el por favor. Telégrafo de Paysandú habla además de un intento de pedirle a alguien de la zona que lo acercara a la frontera con Brasil a cambio de dinero. O sea que evidentemente aquí... Manejaba efectivo. Manejaba efectivo y además el tema no era conocer Uruguay y tuvimos un percance. Estábamos explorando y tuvimos un percance, porque cuando eso sucede uno pide otro tipo de ayuda. Además, no que te acerquen a la frontera. Tenía efectivo y no tenía tarjeta de débito. Bueno, en fin. Bueno, veremos qué es lo que pasa Ficción para Netflix, seguro que no era. Señoras y señores, este tema va a seguir, por supuesto, y lo vamos a tener aquí presente en Esta Boca es Mía, pero antes de pasar al próximo tema y a nuestro próximo invitado, les doy un consejo porque llegaron las nuevas tecnologías a Uruguay para combatir adiposidades localizadas, flacidez y celulitis. La vanguardia en estética, como siempre, en Beauty Planet. La criofrecuencia corporal y facial es el más potente y eficiente equipo para tensar la piel, además con la ventaja de ser frías. Y el Infu, que es la cavitación de tercera generación más rápida en resultados y sin efectos secundarios ni contraindicaciones. Tendrás resultados visibles desde la primera sesión. Agenda tu consulta sin costo para armar tu plan a medida llamando al 2711-9115 y si mencionás el programa tendrás un regalo. Visita la web www.beautyplanet.com.uy o en sus redes sociales porque sentirte y verte bien el verano que se viene está a tu mano en Beauty Planet. Muy bien, y segundo tema, vamos a recibir a alguien